Bueno, estoy nerviosa por este episodio. ¿Por qué estás nerviosa, bebé? Siento que hay algo que pasa con consumir información del internet, en donde la banda es muy fácil conectar desde lo que a ti te está pasando y es imposible abarcar como todas las situaciones en específicas en donde te gustaría decir, bueno, esto obvio no aplica aquí, ¿no? Esto no aplica acá, pero nos hemos comprado esta idea de que todo lo que consumimos tiene que estar como casi que hecho a la medida y como hacernos muchísimo sentido. Y de hecho, si nos hace ruido, si nos triguea, entonces es responsabilidad de quien está haciendo el contenido. Ya, entiendo, sí. Vamos y pues a es un hablar... tema delicado. Exacto, vamos a hablar de un tema Sí. bastante delicado. Entonces a mí sí me gustaría hacer un disclaimer y es, en ningún momento Ale y yo estamos intentando desde este sillón decir, esto sí es abuso, esto no es abuso, y si tú pensaste que esto era abuso, en realidad fue un error y la gente es humana y qué culera. No, o sea, no. No, o sea, no queremos en absoluto invalidar la experiencia de abuso o no de ninguna persona. Sí, creo que... ¿Para quiénes dirías que es este episodio? Pues yo la verdad sí creo que lo considero un episodio importante para todas las personas que se relacionan sexualmente con otras personas. Sí. O sea, casi todas las personas. Sí, yo diría que también le entren a este episodio. Creo que el objetivo o el público cautivo es para quienes se han preguntado, ok, y aquello que no es abuso, pero sí se sintió Raro. incómodo, raro o necesita de una plática posterior, ¿cómo se maneja? Porque no nos dan... No existen... No, creo que de hecho tenemos muy pocas herramientas para abordar estos temas, precisamente también yo creo por el miedo que tenemos muchos educadores en hablar de esto y que la gente sienta que estamos invalidando sus historias de abuso. Entonces creo que al final existe ahí como un hoyo de falta de pláticas o de información o de herramientas que no se hablan tanto, también por eso. Y a mí sí me parece muy importante hacer este episodio y que sepan siempre que nosotras estamos muy dispuestas a recibir mensajes de ustedes, a platicarlo, a seguirnos informándonos, o sea, que ustedes sepan que pues nosotras siempre estamos en esas, ¿no? Como aprendiendo a la par que ustedes. Sí, me encanta. Vamos a empezar. Bueno, a ver, o sea, el tema del que vamos a hablar hoy justo es sobre consentimiento, ¿no? Y nosotras ya hemos hecho otro capítulo en donde hablamos sobre consentimiento sexual y la peda, en donde de hecho nombramos qué es el consentimiento y cuáles son sus aspectos básicos que vamos a volver a decir. Pero más allá de eso, que ahorita vamos a entrarle con la info, es que nosotras queríamos hablar también de cómo el consentimiento es una práctica, ¿no? Porque se nos enseña mucho que si no hay consentimiento, entonces es abuso, ¿no? Y como si fuera blanco o negro. Y entonces este episodio nace también un poco de querer habitar esta área gris que por primera vez está, o sea, sí queremos habitar y que está chido explorar como estas partes de, ok, si el consentimiento es una práctica, pues en el consentimiento de hecho también nos podemos equivocar, ¿no? Y muchas veces que te equivoques en el consentimiento no necesariamente significa como, es que entonces abusaste y eres un abusador, ¿no? Sino más bien es como, ok, chance, eso se puede ver un ejemplo muy sencillo como, güey, le insististe de más a alguien que no quería y chance eso es un error de consentimiento, pero tampoco te hace un abusador, ¿sabes? Entonces queremos justo platicar como de estas, justo de esta área gris que casi no es nombrada, pero que se nos hace súper necesario, también partiendo de la idea de que no necesariamente todo lo que duele tiene a huevo que ser abuso, pero no por eso no merece ser escuchado, ¿no? Y no por eso no merece un lugar de contención. Y también imaginarnos escenarios en donde podemos hablar de esto sin minimizar el abuso. En esta lógica de blanco-negro es o te tragas toda la información que te dice que cualquier área gris, en donde hubo un poco de duda, en donde hubo un poquito más quizás de... como que no fue súper entusiasta todo y un sí mega marcado, ¿no? Y me parece importante entender que hablar de esto no es minimizar las situaciones de abuso que sí se viven día a día, pero tenemos que encontrar espacios en donde hablemos solo del consentimiento y del error, porque si todos los intentos de problematizar o de ver las áreas grises o todos los matices que puede tener la vida sexual que está llena de errores, llena de dudas, llenas de prácticas, se convierten en un atentado contra la
enorme necesidad que hay de nombrar lo abusivas que son nuestras relaciones, se vuelve muy difícil hablar de esto. Exacto, ¿no? sí. Y este no es un episodio en donde vamos a hablar de abuso. O sea, no vamos a hacer una checklist de esto sí es abuso, esto no, sí. Y sí. aquí no hubo consentimiento. No es para eso este episodio. Y que creo que queda a discreción de cada quien, sobre todo por las experiencias de abuso y de falta de consentimiento en nuestras relaciones que he experimentado, que cada quien experimenta, pues quedarse a escucharlo o no. Como que creo que sí puede ser un episodio que puede llegar a triggerear si hay una situación de mucha coerción sucediendo o algo que no se ha acomodado, como este no es el episodio para solucionar esos dolores, sino otros, ¿no? Sí, justo. Bueno, sí. y no los vamos a solucionar, pero... O sea, no, como yo siento que lo que yo apelo con este episodio también es hacerle frente a la cultura de la violación y a normalizar todos estos lugares súper violentos desde los que nos solemos relacionar, que se cuelan a nuestra vida sexual. Sí, o sea, como que yo siempre voy a sostener que va a ser mejor hablar las cosas en su debido momento y en el tiempo de cada quien, pero como que sí veo muy necesario dialogar de esto. Sí, amiga, ¿por qué no empezamos hablando otra vez de qué es el consentimiento y sus aspectos? Claro, sí, a ver, el consentimiento es dar permiso con acciones y palabras claras de que estás de acuerdo de involucrarte en una actividad sexual, ¿no? Refiriéndonos al consentimiento sexual. Y eso se puede ver de muchas maneras, pero lo que se establece es que el consentimiento sexual tiene 5 aspectos básicos, ¿no? El primero es que es informado. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Es que una persona no puede consentir, no puede dar su permiso si no tiene la noción de qué es a lo que está consintiendo, ¿no? Entonces, necesitas saber qué es lo que va a pasar para poder decir que sí, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Sí, y también se puede hablar eso como en términos de, por ejemplo, pruebas de ITS, ¿no? Una persona te puede pedir tus pruebas de ITS para, de hecho, consentir a tener sexo contigo. Sin condón. Sin condón. O con condón, como sea. Por otro lado, el segundo es que es reversible. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando decimos que el consentimiento sexual es reversible, quiere decir que en cualquier momento puedes decir que no y eso se tiene que respetar. Entonces, no importa si ustedes ya estaban en el cuarto de hotel, no importa si ya estaban desnudos, no importa si ya estaban besándose incluso, si una de las personas involucradas dice que no, el sexo se detiene, ¿no? Y si ya hay penetración, no tiene que terminar. Generalmente así es como se vive la persona con pene para que termine el acto sexual. En cualquier momento, si tú necesitas parar, eso es suficiente para que no siga habiendo relaciones sexuales. El tercer aspecto es que es libre. O sea, tiene que ser libre de manipulación, libre de coerción. Si una persona te tuvo que insistir 40,000 veces para que tú dijeras que sí, eso realmente no es que estés dando tu consentimiento, ¿no? Muchas veces podemos llegar a decir que sí a algo por tener miedo a las consecuencias de decir un no. Y eso no es dar un consentimiento de forma libre. El cuarto es que es específico. Cuando decimos que el consentimiento es específico, hay 2 cosas a las que nos referimos. La primera es que cuando accedemos a hacer una cosa, no significa que accedemos a todo. Es decir, si yo accedo a besar a una persona, no necesariamente quiere decir que yo accedo a coger con ella, ¿no? Nos relacionamos desde un caminito también como de, bueno, ya nos besamos, inevitablemente vamos a comenzar a fajar y luego vamos a coger penetrativamente, ¿sabes? Sí. Y no va por ahí, o sea, puedes acceder a una cosa y no acceder a todo. Y puedes acceder a una cosa un lunes y no acceder a la misma cosa el miércoles. Exacto, esa es la otra parte de que es específico. Que puede ser que tú hoy decidiste que sí aceptabas algo, pero mañana pueden estar las mismas condiciones, el mismo horario, el mismo clima y tú no quieres. Y eso se tiene que respetar. Y ya por último es que es entusiasta. Y eso quiere decir que cuando nos enseñan de consentimiento sexual, lo que nos dicen es que tenemos que apelar a un sí entusiasta de la otra persona. Es decir, si tú le preguntas a alguien, ¿quieres que nos besemos? La otra persona estaría chidísimo que te dijera, súper, sí quiero besarte, no como, bueno, pues ya que si quieres nos besamos. O sea, cuando se trata de sexo, pues está chido que hagas lo que te entusiasma hacer, ¿no? Cuando tú dices que sí entusiastamente, pues puede ser un reflejo de que de verdad quieres hacer lo que estás a punto de hacer, ¿no? Sí. En el aspecto de hacer algo con entusiasmo, me parece importante pensar en, así es como se enseña el consentimiento idóneamente, sobre todo porque el consentimiento se tiene que explorar desde la infancia.
si tú piensas en esto como una receta para enseñarles a las infancias a consentir, y obviamente no estamos hablando de prácticas sexuales, pero consentir la manera en la que otra persona quizás manipula su cuerpo cuando están buscando algo, ¿no? Por ejemplo, en el doctor, comer algo en particular que no les gusta, poner límites sobre cómo no les gusta un juego, entrarle, ¿no?, a una actividad que se siente bien para ellos. Eso es fundamental, porque el pensamiento infantil tiende a ser más concreto que complejo. Entonces, cuando hablamos de enseñar consentimiento, estas recetas o estos elementos básicos creo que sí son no cuestionables, no hay que problematizarlos tanto cuando estamos hablando sobre la posibilidad de entender que las infancias son agentes y por lo tanto tienen la posibilidad de distinguir qué se siente seguro, qué se siente placentero para ellos y qué no. Y darles las herramientas para que lo puedan nombrar. Exacto. También, ¿no? A mí no me gusta este juego. A mí no me gusta que me saludes de esta forma. O quiero esto. Exacto. Sí me gusta que hagas esto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. No me gusta que me hagas cosquillas. Todo eso, ¿sí? Pensemos en todas las formas en las que el cuerpo se pone a disposición del otro en la infancia, porque cuando hablamos de consentimiento de infancia nos hace cortocircuito porque como pensamos que no tienen sexualidad, es como, pero ¿cómo un infante va a consentir un acto sexual? Claro. Es como, no, las infancias no pueden consentir actos sexuales. A lo que nos referimos es a la posibilidad que tienen de entender que su cuerpo puede sentir cosas agradables y desagradables y ellos pueden decir algo al respecto. Ahora, en la adultez, el consentimiento yo creo que se va problematizando. Y lo que se ha investigado, o lo que también dicen muchas personas expertas en consentimiento, es que el aspecto del entusiasmo puede a veces confundirnos, porque la sexualidad, al ser un territorio en el cual exploramos cosas que no conocemos, y en el episodio pasado hablamos sobre la importancia de la curiosidad en la vida sexual, obviamente hay muchas cosas a las que les vas a entrar con duda. Claro. Pueden haber muchas prácticas a las que no le entras de que sí, súper quiero esto. Ajá, o sea, yo hablaba, por ejemplo, hace unos episodios sobre tener relaciones anales, ¿no? Sí, justo yo pensé en eso ahorita, güey. Güey, por supuesto que para mí no fue como... Súper muero de ganas de esto. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque nunca lo he hecho, tenía dudas, un montón de mitos de que si duele mucho, si no duele, de que es una de las prácticas más riesgosas en términos de ITS, o sea, hay un montón de información que obviamente bloquean mi capacidad de entusiasmarme, pero eso no significa, o sea, la presencia de duda y la presencia de decir, uy, ok, voy a hacer algo que como que me tiene medio nerviosa, que no sé cómo se va a sentir, que no sé si me va a gustar, no implica estar haciendo algo de forma coercitiva. ¿No? Exacto, no implica que no estás dando tu consentimiento. Sí. Solo que el entusiasmo se entiende de forma diferente. Sí, ¿no? Y sí siento que a veces nos enseñan este aspecto del entusiasmo como... Pues justo hasta en el ejemplo lo dimos, ¿no? Como de sí, ¿qué ganas? Van a haber muchísimas cosas para las que vas a contestar así, pero van a haber muchas otras para las que no. ¿Sabes yo qué pienso? Como cuando te subes a un juego mecánico o cuando estás en una experiencia en donde vas a sentir mucha adrenalina, que hay una parte literal de tu cuerpo que está haciendo todo lo posible por no frenarte. Estar ahí. Sí, no, sí, pero sí. si quieres, y dices, yo lo pienso, cuando me aviente de paracaídas, porque es algo que quiero hacer, estoy segura que en el avión voy a decir, ni madres, neta no quiero, y lo que voy a necesitar es que el instructor me empuje junto con él, porque aparte, qué pasa que te lanzas con alguien de las primeras veces, ¿no? así como que te tardas mucho en lanzarte tú sola, según yo. Sí. Entonces yo lo que voy a necesitar en ese momento es, yo me voy a poner floja como trapo y tú solo salta del avión y yo me voy junto contigo. Sí. Sí, creo que es un gran ejemplo, ¿sabes? Güey. Sí, totalmente, porque justo el entusiasmo muchas veces no quiere decir que estás así como niñito con juguete nuevo. O sea, quiere decir más bien que dices que sí, a pesar de la duda, a pesar del miedo, de los nervios. Y creo que eso es muy importante de platicar porque justo como partiendo de que nos enseñan un montón de que cuando no hay consentimiento y no se cumplen los 5 aspectos básicos, entonces es abuso, pues también es una forma bien reduccionista de hablar de una sexualidad adulta, ¿no? Sí, totalmente. Y se me hace bien chafa, la neta, que banda que abuse se agarre de este tipo de cosas o de este tipo de información para justificar la falta de consideración, ¿no?
hacia el otro lado. Por eso lo que hablábamos antes de grabar, e iba un poco más hacia las conclusiones, pero ya salió, es que el consentimiento es una corresponsabilidad, ¿no? Totalmente. O sea, no depende nada más de la otra persona el considerar o adelantarse o no hacer. Es como, claro que sí, por supuesto que todas las personas idóneamente le entramos al sexo cuidando y entendiendo que hay un otro que tiene que consentir, pero esa responsabilidad de estar seguras, seguros, segures en el sexo no puede solo recaer en que alguien esté dispuesto a preguntarte si te gusta una posición, si te gusta una forma de besarte, si te gusta cualquier tipo de práctica, como también regresarnos la agencia, sobre todo a quienes hemos sido socializadas como morras, que es pues güey, que nosotros no sabemos tanto, que no tenemos tanto deseo, que es el hombre el que nos tiene que guiar, porque saber sobre sexo implicaría que somos unas zorras. O sea, todo lo que nos han enseñado sobre nuestra subjetividad al momento de tener relaciones, siendo morras, también impide muchísimo escenarios consensuados, ¿no? Claro. Entonces, si yo le entro pensando que es la otra persona quien me tiene que guiar como si estuviéramos bailando bachata. Sí, o que, exacto, como que le dejas toda la parte del consentimiento a una sola de las partes, pues es que no tiene sentido porque finalmente hay más de una persona involucrada en la práctica sexual, ¿no? Sí, yo también creo que es súper importante hablar de corresponsabilidad, no solo de tu persona que inicia un acto sexual o que toma la iniciativa de asegurarse de que la otra persona quiera, sino de que la otra persona también tenga la capacidad de hecho decir que no si no es lo que quiere, ¿no? Porque si no nos estamos relacionando desde códigos o como desde cosas que, o sea, yo siempre apelo a lo explícito, o sea, yo siempre prefiero que sea más explícito, pero tampoco es la única forma de hablar de consentimiento. O sea, hay muchas cosas y muchas maneras de entender el consentimiento también con el lenguaje corporal. Yo siento que siempre es mejor hablarlo explícitamente para no asumir. Yo, por ejemplo, hablaba el otro día con un amigo, con quien de hecho he cogido, y justo tuvimos un primer encuentro sexual muy chido, como particularmente más placentero que otros encuentros, porque siento que del primer encuentro a veces esperamos como torpeza o incomodidad o cosas así, y como que, a ver, tampoco pasó algo súper fuera de lo común, o sea, no es que hicimos así las grandes posiciones o que ya nos habíamos contado nuestras fantasías bien acá. Creo que una de las cosas que me permitió a mí sentir tanto placer fue que él, en un momento, por ejemplo, yo le estaba haciendo sexo oral y me dijo, ¿me puedo venir en tu boca? Antes de que se viniera en mi boca. Y entonces justamente eso fue lo que a mí me dijo como, güey, ¿qué pedo? Que por un momento mi experiencia de consentimiento está importando más que el propio placer que a él le podría dar si venirse en mi boca. Claro. Y que él se haya detenido para tomarme en cuenta y me haya dado el espacio y la libertad de decir que no y saber que yo podía de hecho decir que no y no iba a pasar nada malo. Sí. Esto llega a un punto en el que entonces podemos explorar nuestro placer de una forma súper chida y súper genuina, ¿no? Ay, sí, me encanta esto que estás diciendo. Creo que más que buscar una condición particular para asegurar el sí, es generar un ambiente lo suficientemente seguro para sostener el no. Totalmente, porque justo así como decimos, pues esto no es una receta, ¿no? Entonces, claro que está bien padre poder hablar de límites antes de coger con alguien y así, pero no necesariamente se da siempre en todas las ocasiones que hablas de sexo antes de coger. No siempre. Y entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, en una dinámica grupal que tuve alguna vez, era como cada quien nombró sus límites y creo que me parece muy chido, pero al final sí terminamos diciendo como, güey, creo que no me puedo aprender los límites de todas las personas que estamos acá. Más bien que existe el espacio para que en algún momento, si yo me siento incómoda, pueda decir que no y se respete. Y si alguien, de hecho, se equivoca conmigo y hace algo que yo había puesto el límite, yo entender que se equivocó y decir como, oye, güey, esto no era así y se repare, ¿sabes? Creo que es ahí donde yo creo que es el área gris, es lo que hace falta, ¿no? Como la capacidad de empatizar también con el hecho de que somos personas y que nos equivocamos y así como nos equivocamos en todos los aspectos de la vida, pues también nos equivocamos en el sexo, ¿no? A mí me gustaría también primero, antes de entrar a esto, nombrar estas partes en donde sí es abuso. Indiscutiblemente sí, es abuso. ¿Cuál es un bebé? Por ejemplo, una infancia. Una infancia no puede consentir, puede. Y no puede consentir principalmente encuentros con personas mayores.
Exacto. ¿A qué nos referimos con esto? Cualquier encuentro con un menor de edad, tú siendo mayor de edad, tiene un aspecto abusivo. Obviamente siempre están estos ejemplos de, pero ¿qué tal si él tiene 17 y ella 18? No estamos hablando de esos lugares. Estamos hablando de diferencias de edad y momentos del desarrollo muy distintos. Y de abusos de poder. Y de abuso de poder, en donde además sí suele pasar que la persona menor cree estar consintiendo, porque quizás lo desea. Y sí voy a sonar muy paternalista, pero bueno, toca ser los adultos en la relación y ser los adultos quienes ponen los límites. Sí. Entonces, muchas veces nos asustamos, ¿no? En hablar de esto con las infancias, porque implicaría invitarles a empezar a tener sexo antes de tiempo, y eso es todo lo contrario a lo que intenta buscar la educación sexual integral, que es que más bien identifiquen que hay situaciones en torno a su sexualidad que todavía no están listos para experimentar, mucho menos con un mayor, y que quien tiene la situación de poder, quien tiene la responsabilidad y quien va a ser como el agraviante, siempre es el mayor de edad. Entonces, sí, en ese caso es abuso, punto final, se acabó. ¿Dónde más también es abuso? Si tú te sientes amenazado, si de hecho decir que no va a poner en riesgo tu vida, tu bienestar físico o mental, pues ahí también es abuso. O sea, no puedes consentir de forma libre. Y hay muchas personas que prefieren que pase la situación abusiva y después asumirlo a poner un límite en ese momento justo por esta razón, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es sumamente revictimizante el, bueno, pero ¿por qué no dijiste que no? ¿Por qué no intentaste luchar? ¿Por qué no te fuiste? Porque no me acuerdo quién es esta persona, pero es la que habla de la cultura de la violación, que dice que en la cultura de la violación las mujeres suelen negociar un sí por su vida. Exacto. Entonces, sí hay situaciones de suficiente amenaza, suficiente miedo, suficiente coerción, en donde poner un límite implica más amenaza, y entonces las personas optan por una cuestión sí, de supervivencia. Exacto. A permitir, y estoy haciendo muchísimas comillas, el encuentro, ¿no? Sí. Que no es un encuentro, es un abuso. Un abuso. La siguiente es también en una situación en la que una de las dos personas está en un estado de ingesta de estupefacientes en el cual no está consciente, o una persona desmayada o una persona dormida, uh-huh, tampoco pueden consentir, ¿no? Uh-huh. Entonces sí. O sea, es este lugar en donde, bueno, el consentimiento no es una receta, pero sí hay situaciones en donde indiscutiblemente el consentimiento tiene que funcionar como un checklist, porque eso protege a quienes sufren abuso. Sí. Porque al haber tanta revictimización y tanto cuestionamiento hacia las víctimas, que eso es la cultura de la violación, pareciera que nos tuvimos que haber comportado de forma perfecta y ser la víctima perfecta para que se le dé un lugar a esa experiencia de abuso. Y ahí vale la pena ponernos así de rígidos, ¿no? Como con lo específico e irnos como punto por punto. Entonces, sí. Dicho esto... Exacto. Pues qué pedo con el error y... Sí. Es que, y con el error creo que nos referimos, amiga, a ver si estamos en el mismo canal, pero a cuando sin darte cuenta y sin la intención de lastimar, incomodas, o el otro no te escucha, o hay duda, o ya, y el resultado es incómodo, y el resultado hasta puede llegar a ser como, güey, no quiero volver a coger con esta persona en mi vida. No, y el resultado también puede ser doloroso, uh-huh, o sea, también es eso, y también es súper válido nombrarlo desde ahí, uh-huh, pero sí salirnos un poco de este lugar de, es que si no hay consentimiento y los 5 aspectos básicos no se cumplen, entonces es abuso, ¿no? Sí. Entonces, quitando eso de la mesa, a mí me gustaría preguntarte si a ti alguna vez te ha pasado que tú haces algo que dices como, híjole, güey, chance eso, pues pasó un poco los límites de consentimiento de la otra persona y pues me equivoqué. Sí, justo neta lo llevaba pensando todo el episodio. Dije como, güey, obviamente sí. A ver, ay, yo no, Ale, nunca me he equivocado. Ya me acordé. Una vez le estaba haciendo un blow a una pareja y como que ya me puse juguetona. Me da pena contar esto en el internet. Nada, o sea, como que sin preguntarle empecé a explorar un poco más con su mano. Sí. Y como que hice el gesto como de penetrarlo con mis dedos y sí lo vi como de, wow, what the fuck are you doing? Y yo, tienes perdóname. Sí, debí de haber preguntado. Me dejé llevar. Que es como, güey, estaba, o sea, solo
Glita el momento, porque es muy cabrón como... Y para nada estoy diciendo esto justificando como... O sea, porque siento que mucha banda se agarra del... Es que estaba muy excitado, ¿no? Pero cuando estás en el momento, la excitación, algo que te hace, la excitación muy fuerte es que te desinhibe. Por eso pasa que cuando andan viendo porno y se vienen, después les da como... porque llegan como otra vez todas sus barreras defensivas como a decir como, güey, límites. Sí. Pero la excitación, imagínense como cuando están pedos, que harían cosas que usualmente en la sobriedad no harían. Así le pasa un poco al cuerpo y a la mente cuando están muy excitados. Por eso también, por ejemplo, después de sexchatear, es como, oh, no puedo creer que dije estas cosas. Fue resultado de la excitación. O sea, también hay ahí algo fisiológico y neuroquímico que sucede. Es muy importante para entender por qué la excitación nos lleva de pronto a estirar nuestra propia liga, ¿no? Sí, o sea, yo la verdad excitada he aceptado cosas que digo, wow, ¿qué hice eso? Exacto. Entonces, siento que me pasó que como que yo estaba viendo que lo estaba disfrutando él muchísimo y me di cuenta de que lo estaba disfrutando muchísimo porque tenía las piernas él como súper abiertas y él estaba como con la cabeza hacia arriba, o sea, estaba como hasta... Arqueado, exacto. Y pues solo fue como que su cuerpo estaba de una manera en la que dije, ay, mega, pues continuemos. Sí. Y fácilmente se pudo haber convertido en un, ¿qué pedo, güey? Sí, me como, estás haciendo un ¿por qué? blow, Sí, ¿sabes? sí, Y terminé de que con un dedo en el ar, o sea, como por... No pasó mucho más, o sea, solo fue como, ¡ah! Y le dije, ay, perdóname, de que... Neta, es que ni lo pensé y me dijo como de, ay no, neta, cero quiero eso. Y fue como, perfecto, perdón. Continuamos, ¿no pasó? Nada más, y ¿no? es que es eso, como que siento que esos también son errores de consentimiento que no se nombran como tal, pero al final sí es un error de consentimiento. O sea, al final, si tú, chance, te hubieras asegurado y hubieras procurado tantito más el consentimiento, le hubieras hecho la pregunta de, güey, ¿te puedo meter un dedo al culo, güey? Y siento que... Sí, o sea, a mí también, por ejemplo, una vez me pasó que estaba justo con una pareja y estábamos justo en esa etapa de que cogíamos un chingo todo el tiempo y eso inevitablemente implicaba que los dos nos desvelábamos mucho, güey, y estábamos muy cansados. Y yo tenía un chingo de ganas de coger ese día y ya era muy noche y él me dijo como... es que hoy no quiero coger. Y como que yo empecé a insistirle, o sea, yo empecé como a jugarle un poco y a decirle como, no, pero... Lo empezaste a seducir. Sí, según yo, güey, ajá, pero en realidad no, en realidad lo que pasó fue que yo le insistí y él me dijo como, no, neta no, ¿sabes? Y ya al final no cogimos, pero al día siguiente yo sí desperté con esta sensación de verga, güey, no mames, ¿por qué le insistí tanto? ¿Por qué no respeté su no? Sí, para mí es tan importante respetar los nos de las personas en general, mucho más en el sexo, como por qué me atreví a darme este derecho de insistirle, ¿no? Y lo platicamos y le dije como, güey, la neta me sentí bien mal de haberte insistido y me dijo, güey, sí te noté apenada, no te preocupes, entiendo, ¿sabes? O sea, muy chido todo, pero pues al final eso también es un error de consentimiento de mi parte, o sea, porque al final lo que te enseñan básico del consentimiento es, no insistas, güey, te dicen que no, es ni preguntes por qué, ¿no? Ah, eso es muy importante, ¿eh? O sea, no es nada más que te digan que no, es que no te tienen que explicar por qué no quieren. Sí, o sea, el no ya es una frase completa. Sí, al revés, justo no hablando de situaciones abusivas, sino como de errores que la gente ha tenido conmigo. Y me ha pasado con varios vatos que me dan nalgadas sin decirme, puta madre, cómo me encabrona, güey. Deja tú que me sentí, porque sí a mí los errores en el consentimiento... Solo una vez sí dije, puta madre, ¿qué tal si me metí con un güey peligroso? Pero a mí más bien es como, ay, pues te desprende. ¡Qué putas madres! Sí, de verdad güey. lo odio. Y así era como de, güey. Y así la primera vez que me pasó, no dije nada. Y como que después me quedé con una sensación como de que él me cogió a mí. Not in a good way, ¿sabes? Sí. Como de... Como un poco de uso de tu cuerpo. ¿Qué pedo? Ajá, como que solo me di cuenta que estaba bien molesta. Y cuando me volvió a pasar con otro vato, porque aparte nunca me ha pasado con las morras, sí le dije como, güey, no me gusta que me den nalgadas. Neta, me caga que me den nalgadas, ¿no? Y ella me dice como, ay, perdón. Sí, está bien, pero puta madre. O sea, me irrita, como cuando alguien llega y me hace así, ¡ay! Y después, güey, o sea, ahora es algo que me gusta pedir.
Ya. Es entiendo. como, güey, dame una nalgada. Sí, pero y me pues gusta es tu pedirlo. agencia, Exactamente, güey. Ujú. Como la misma acción. Desde el otro lado puede ser completamente diferente, ¿no? Ujú. Y sí es ahí el consentimiento, el ingrediente, güey. O Sí. sea, en una no lo quieres, en otra sí lo quieres y en una te desprende y en otra te excita, güey. Fin. O sea, Sí, exacto. Y también algo que me puede así, es, güey, varias veces de decirle a la banda de que, güey, me duele, güey, porque yo soy súper sensible, o sea, sobre todo con los pezones. Neta, a mí, neta es así, porque si no ya siento como el, y me duele fácilmente, no me gusta que me muerdan, no me gusta que, ¿no? O sea, Ujú. con el dolor sí soy como bastante... Y decirlo y sentir a la otra persona, sobre todo me pasó una vez que, pues andábamos en sustancia varia. Sí, sí. Y él estaba de que súper según él apasionadamente de que, ¿sabes? Y a mí neta solo me estaba doliendo cómo me agarraba los brazos, me estaba doliendo cómo me mordía los labios, como que dije, güey, para. Y sí fue como, güey, no me gusta, te siento súper abalanzado, o sea, como... Y regresamos y la misma pinche dinámica, ¿sabes? Que es como, puta madre, güey. Y no estás abusando de mí. O sea, justo es un área bastante gris porque yo perfectamente puedo Dijiste que decir, no y- güey, no me está gustando esto y no lo estás respetando y es una especie de abuso en términos de, estás cruzando un límite. Sí. Pero tampoco me sentía en riesgo. Solo es Sí. ese enojo de decir, bueno, puta, ¿te vale verga o qué, no? Sí, no, y justo creo que es ahí donde no podemos hablar de placer sexual sin hablar de consentimiento. Y creo que es eso también uno de los objetivos de este episodio. O sea, finalmente el consentimiento te permite de hecho explorar tu placer de una forma muchísimo más enriquecedora, porque al final te enseña cuáles son tus propios límites, cuáles son los límites de la otra persona y qué chido moverte en el área verde, ¿sabes? O sea, Ujú. no en el área roja, en una relación sexual con una persona en específico, porque los límites de cada quien van a ser diferentes dependiendo incluso de esa misma persona en el humor en el que esté. O sea, es eso, ¿no? El consentimiento es específico. Por lo tanto, una persona va a querer hacer una cosa un día y chance mañana no quiere hacerlo. Ujú. Y es eso, ¿no? Como que siento que entonces el consentimiento se vuelve una de las herramientas que te ayuda a explorar el placer sexual de una forma muchísimo más chida y muchísimo más genuina. Sí, también creo que obviamente vamos a tener un montón de errores en el consentimiento y yo he escuchado un montón como esta frase antifeminista de, pues es que ya no se puede ligar, ya no se puede hacer nada. Pues claro que si a ti te moldearon bajo una lógica de conquista para acercarte a la gente y para tener relaciones o besuquearte o disfrutar tu erotismo, desde el... Uno es un sí, las morras que saben a respetar se hacen del rogar y hay morras que son fáciles y hay morras que son difíciles y a las difíciles les tienes que insistir, ¿no? Pues por supuesto que de pronto llegan nuevos paradigmas sobre lo que implica el consentimiento, porque sí creo que esta última ola feminista que vivimos a partir del Me Too, lo que pone en el centro es el placer y el consentimiento, sobre todo de las morras, obviamente, porque es un movimiento para morras por morras, y eso implica hablar de lo que significa para nosotras decir que sí, qué nos gusta, qué no nos gusta. Sí, totalmente. Pues poner el placer en el centro implica poner el consentimiento en el centro. Entonces empiezan a haber nuevos paradigmas sobre lo que implica tener sexo, sobre lo que implica tener encuentros, ligar, y por supuesto que un montón de bandas como, pero ¿cómo? O sea, toda mi receta, toda la forma en la que a mí me dijeron que se hacía el pastel, ahora me están diciendo que no se puede, entonces ya no se puede hacer nada. Sí. ¿No? También piensen en, bueno, qué mensajes sobre conquistar en lugar de invitar a la banda a consentir, y también preguntarse ustedes, güey, y esto es para los vatos principalmente. Yo he escuchado un chingo de anécdotas de hombres teniendo neta experiencias dolorosas y experiencias que no les están gustando en el sexo y por su socialización tampoco pueden decirlo, Sí. porque como son los aventados y son como súper hipersexuales y etcétera, o sea, los hombres también tienen muchas dificultades hablando de sus experiencias de abuso, y la masculinidad es un factor de riesgo para nombrar esas situaciones, ¿no? Entonces, si bien es imposible no equivocarnos nunca, sí es pensar cómo puedo hackear la mente educada en este sistema en donde me dijeron, tú tienes que ir por aquello que deseas y tienes derecho por sobre las cosas hasta donde tu vista alcance. A ver, todo eso es
tuyo y lo puedes tener y lo puedes usar, ¿no? Eso también nos imposibilita muchísimo hablar eficientemente de consentimiento. Claro, totalmente. Y a mí me gusta mucho hablar de consentimiento desde un lugar placentero también, porque por ejemplo el otro día estaba hablando con un amigo y justo como que me decía, es que yo siempre le pregunto a las morras como, ¿está bien si hago esto? ¿Está bien si hago aquello? Y yo en mi cabeza de educadora sexual de años de estar así en esto, es como, no mames, qué hot, ¿no? Y él más bien lo vivía desde un lugar de, no güey, qué miedo que me funen. Entonces siento que a mí me gustaría que el consentimiento y esas prácticas que él está teniendo, que de hecho son más empáticas, que de hecho son más consideradas, que de hecho están tomando a la otra persona como persona y que de hecho están bien chidas porque es practicar el consentimiento, vengan desde un lugar en donde estás procurando el placer del encuentro sexual, no desde un lugar de miedo en donde no quieres sufrir las consecuencias de que alguien te nombre como un abusador, ¿no? Entonces siento que a mí por eso me parece tan importante este episodio, como hablar del consentimiento para poder hablar de placer. Sí, me encanta lo que acabas de decir, no tengo nada más que agregar, eres muy inteligente y brillante, amiga. Te amo, Te amo. Oye, bebé, y entonces, ¿qué crees tú que se hace cuando nos equivocamos, no? Ya, bueno, sí, creo que una de las cosas que yo haría, como la historia que yo conté, es si yo siento que yo me equivoqué en términos de consentimiento con alguien, es de hecho acercarme a esa persona en un ambiente, quizás procuraría de hecho que fuera del encuentro sexual, como en un ambiente en donde nos sintamos seguros, como cada quien en su espacio, diciendo como, y decirle como, oye, me quedé con la sensación de que pues me equivoqué, de que te insistí, de que te incomodaste, de que te hice sentir tal o tal o tal. Me gustaría escuchar tu versión de la historia y de ser necesario, ¿qué necesitas para que se repare, no? Y creo que es ahí también lo que hablábamos hace rato, es que muchas veces eso no pasa porque como estamos acostumbrados a escuchar que cualquier cosa incómoda que pase en el sexo es abuso, sale muy costoso para la persona que se equivocó. De hecho, acercarse a la otra persona y decirle como, oye, güey, creo que me equivoqué, porque entonces se pone quizás en una posición vulnerable en donde le pueden llamar abusador y vivir las consecuencias que todo eso implica. Sin realmente haber tenido la intención de abusar, ¿no? No, y de hecho teniendo quizás toda la intención de reparar. ¿No? Y creo que a mí, en las historias que yo he tenido en donde se han pasado, pues sí, en donde han cruzado mis límites en términos de consentimiento, yo creo que solo una vez una persona se acercó a mí después y fue muy reparador para mí, pero la neta me hubiera encantado, güey, que las otras personas se acercaran a mí después para decirme como, oye, sospecho que chance esto no estuvo tan chido, ¿lo hablamos? Y que me dieran el espacio a de hecho sí decirles como, güey, la neta sí no estuvo chido y qué pedo con esto, o güey, la neta, todo bien, es tu mal viaje, chido. ¿Sabes? La pasé súper bien. O si fue así, ahora ya estoy bien y tú, todo bien conmigo, sí. Tú resuélvelo. Exacto. ¿Y tú, bebé, qué le dirías a una persona que se equivocó en términos de consentimiento? Que sí es importante reconocer el error, no como una cosa de latigarte, sino para que puedas también comunicarle a la otra persona que tu intención no estaba en dañar, ¿no? Creo que eso es importante. Sí. Porque sí hay una intención detrás de que vale la pena distinguir. Una cosa es por mi socialización, por ignorante, por pendejo, por borracho. Bueno, uno, no que el alcohol justifique, pero sí hay varias cosas que pueden llevarte a cruzar los límites de otra persona que no tienen que ver necesariamente con desplegar un acto de poder hacia ella. Y hay muchos otros en donde sí, en donde activamente se construye un espacio de control o de falta de consentimiento o de chantaje, de manipulación para llegar a un fin. Sí. Generalmente ese fin es tu propio placer. Y me atrevería a decir que ni siquiera es el placer únicamente sexual. Es lo que a través del sexo tú estás consiguiendo. Entonces, bueno, el reconocimiento de ese error puede ser uno muy bueno para la otra persona, obviamente. A nadie le quita un
esta genuinamente no era mi intención. Hay algo muy sanador en decir, ok, esta persona no estaba intentando lastimarme, y reconocer en el otro también su capacidad de equivocarse y de reconocerlo y tampoco ser tan... Y esto es la forma en la que yo soy, pero a mí me da mucha paz pensar en que puedo entender también del otro lado lo que estaba pasando, ¿no? Ya, como quizás entender que la otra persona de verdad no tenía la intención de hacerte daño desde un lugar súper malicioso, sino que se equivocó. Uh-huh. Y eso no significa que no te duela, incluso. Sí. Pero poder solo ver que chance no era su intención lastimarte. Sí, ¿Eso? exacto, exactamente. Sí. Sí, yo también creo que para mí es súper importante todo lo que dijiste. Y también creo que a mí me gustaría, del otro lado, en medida de lo posible, porque sé que esto puede atravesar de muchas formas diferentes a personas que de hecho sí han vivido abuso, pero generar también un espacio en donde la gente pueda de hecho sí acercarse a mí y decirme como, güey, pues la cagué, perdón, ¿no? Sí. Que tampoco es tan fácil. No, de acuerdo. Como que tanto también una está dispuesta a escuchar que del otro lado hubo un error, porque puede ser también sencillo. No, sencillo no es la palabra, pero lo que más a la mano tenemos es quedarnos en el rol de víctima, ¿no? Uh-huh. Y a veces no estamos ahí. De verdad, a veces no estamos ahí. Muchas otras sí. Sí, como que también creo que parte de esto a mí me hubiera ayudado en mi vida sexual escuchar un episodio así como el que acabamos de hacer para poder nombrar de otras maneras esas partes que sí que me han dolido, que otras personas han hecho hacia mi persona con respecto a mi sexualidad, sin tener que nombrarlas abuso y sin tener por lo tanto que yo estar en el papel de víctima. Totalmente. Sí, me encanta eso. Total. Y pues sí, o sea, no sé, como que lo que yo sí espero que se lleven quizás es también preguntarse como desde qué lugar se están relacionando. Yo también les invitaría mucho a que practiquen su empatía. Yo siento que el consentimiento es una gran manera de practicar la empatía. De hecho, estar tomando en cuenta, no todo el tiempo y de forma hipervigilante, sino tener consciente que cuando te estás relacionando con otra persona de forma sexual, pues estamos hablando de otra persona, ¿no? Que siente, que piensa, que se incomoda, que tiene contradicciones, que tiene incomodidades, que tiene historia de vida. Y lo importante que para mí es retomar esa idea, ¿no? Como moverte desde la empatía, por lo general, te va a ayudar a de hecho practicar de una mejor manera el consentimiento. ¿No? Me encanta. Sí, creo que como conclusión sería entender al consentimiento como una práctica, que me encanta tú cómo lo pones, en la que se da espacio al error, a la pregunta, al reparo y como a la exploración. No tanto como una receta de pasos, y que el consentimiento y la forma en la que lo enmarquemos va a tener mucho que ver con el contexto del que estamos hablando. Sí. ¿No? Amiga, me gustó este episodio. A mí también. Díganos en los comentarios qué piensan. A mí me pueden encontrar como sexo_y_aparte. A mí como con .sentimientos, y ahora ya también nos pueden encontrar en diálogos.placenteros. Y les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, nos comenten, le den like, estrellita, corazones y todas las cosas que se le pueden dar cibernéticamente a nuestro proyecto. Nos ayuda un montón. Y nos vemos, bueno, nos escuchamos. Ustedes nos escuchan a nosotras la próxima semana. Bye. Me encanta la neta. Si estoy mal, soy yo quien no dejará de sufrir. Ay, voy a repetir mi idea. Ok. Y por último, consciente. No. Libre. Informado. Fries es en inglés, es free. Reversible, informed, specific y la entusiasta. Eso. Sí. Sí, yo también creo que es súper... No, perdón, te interrumpí. ¿Nos esperamos o qué? No. ¿Ah? Llevamos 40. Ay, qué rápido. A ver, voy a continuar. Ok. Muy bien, perfecto. Salud. Gracias. Amiga, amo. ¡Amo! Me gusta